Son los sauces, desde luego. Los sauces enmascaran a los otros, pero los otros están palpando en busca de nosotros. Si dejamos que nuestras mentes traicionen nuestro miedo, estamos perdidos, completamente perdidos. Me miró con una expresión tan sosegada, tan determinada, tan sincera, que ya no pude tener más dudas acerca de su lucidez. Él se encontraba tan lúcido como nunca lo estuvo hombre alguno. Si podemos aguantar la noche, agregó, podremos escapar por la mañana sin ser notados, o más bien, sin ser descubiertos. Pero, ¿realmente crees que un sacrificio podría...? Mientras hablaba, aquel sonido de gongs pareció caer desde una altura muy baja. Pero fue el rostro espantado de mi amigo lo que realmente me hizo temer. «Silencio», susurró, levantando la mano. «No los menciones más de lo que puedes aguantar. No te refieras a ellos con un nombre. Nombrar es revelar. Es la pista inevitable y nuestra única esperanza yace en no prestarles atención para que ellos, a su vez, nos ignoren. Incluso en el pensamiento». Él estaba extraordinariamente agitado. «Especialmente en el pensamiento. Nuestros pensamientos trazan espirales en su mundo. Debemos mantenerlos fuera de nuestras mentes a toda costa». Reuní el fuego con un rastrillo, buscando evitar el dominio absoluto de la oscuridad. Nunca he anhelado por el sol con tanta fuerza como lo hice entonces, en la horrenda negrura de aquella noche de verano. «¿Estuviste despierto toda la noche?», prosiguió súbitamente. «Pude dormir superficialmente un poco antes del amanecer», respondí evasivamente, tratando de seguir sus indicaciones. «Pero el viento, desde luego, lo sé. El viento no puede explicar todos esos sonidos». «Entonces, ¿tú lo escuchaste también?». «Escuché esos múltiples, incontables pequeños pasos», dijo, agregando después de un momento de vacilación, «y ese otro sonido». «¿Te refieres a ese sonido sobre la tienda y la presión de algo colosal, gigantesco, sobre nosotros?». Asintió. «Fue como el comienzo de una especie de sofocación interna», dijo. «Sí, en parte. Me pareció como si el peso de la atmósfera hubiera sido alterado, hubiera sido aumentado monstruosamente, como si intentaran aplastarnos. Y eso», proseguí, determinado a sacarlo todo, apuntando hacia arriba, donde el sonido de gong zumbaba incesantemente, fluctuando como el viento. «¿Qué sacas de eso?». «Es su sonido», susurró gravemente. «Es el sonido de su mundo, la presencia vibrante de su región en la nuestra. La línea divisoria es aquí tan delgada que rezuma de alguna manera. Pero, si escuchas con atención, encontrarás que no solo cae sobre nosotros, sino que nos rodea. Está en los sauces. Es el murmullo de los sauces, porque aquí los sauces han sido transformados en símbolos de las fuerzas que están contra nosotros». No podía entender exactamente lo que él quería decir con esto. Sin embargo, las ideas y pensamientos que había en mi mente eran las ideas y pensamientos que habían en la suya. Yo percibía lo que él percibía, solo que con una inferior capacidad de análisis. Estaba a punto de contarle acerca de mi alucinación de las figuras ascendentes y los sauces animados, cuando súbitamente acercó su cara a la mía a través de la luz de la fogata y comenzó a hablar en un serio tono susurrante. Me sorprendió su calma y presencia de ánimo, su aparente control de la situación. Este hombre al que por años había considerado falto de imaginación, estólido. «Ahora escucha», dijo. «La única cosa que podemos hacer es proseguir como si no hubiera pasado nada, seguir nuestras actividades usuales, irnos a dormir y todo eso, fingir que no sentimos ni notamos nada. Es una cuestión puramente mental, y entre menos pensemos en ello, más posibilidades tendremos de escapar.
sobre todo no pensar, porque lo que uno piensa sucede. Muy bien, logré responder simplemente atónito por sus palabras y la extrañeza de todo el asunto. Muy bien, lo intentaré, pero antes dime una cosa. ¿Qué sacas de estos agujeros en el suelo a nuestro alrededor, estos embudos de arena? ¡No!, gritó, olvidando la cautela de su excitación. No puedo, simplemente no puedo poner esos pensamientos en palabras. Si no lo has adivinado, me alegro por ti, no lo intentes. Ellos lo han puesto dentro de mi cabeza. Trata con todas tus fuerzas de evitar que lo pongan en ti. De nuevo redujo su voz a un susurro antes de haber terminado, y yo no insistí. Había ya en mí tanto horror como podía aguantar. La conversación terminó y fumamos lentamente nuestras pipas en silencio. Entonces algo sucedió. Algo aparentemente sin importancia, como suele suceder cuando los nervios están en un estado de inmensa tensión, y este pequeño acontecimiento me dio por un instante un punto de vista completamente diferente. Por casualidad miré mis zapatos para arena, del tipo que usamos en la canoa, y la observación de mi dedo gordo sobresaliendo del agujero me recordó súbitamente la tienda en Londres donde los había comprado, la dificultad que el hombre tuvo para hacérmelos calzar, y otros detalles de la indiferente, aunque práctica operación. Enseguida, en este tren de pensamientos, vino a mí una visión panorámica del incrédulo mundo en el que estaba acostumbrado a vivir. Pensé en bistecs asados, y en la cerveza, en carros motorizados, policías, bandas musicales, y una docena de otras cosas que proclamaban el alma de lo ordinario o lo utilitario. El resultado fue inmediato y sorprendente, incluso para mí. Psicológicamente, supongo, fue simplemente una súbita y violenta reacción después del desgaste de vivir en una atmósfera de cosas que para la conciencia normal eran imposibles e increíbles. Pero, en cualquier caso, esto levantó momentáneamente el hechizo que había en mi corazón y me dejó, por el corto espacio de un minuto, sintiéndome libre y completamente imperturbable. Miré a mi amigo al otro lado. «¡Tú, condenado viejo idólatra!», grité, riéndome en su cara. «¡Tú, fantasioso idiota! ¡Supersticioso pagano! ¡Tú!». Me detuve a la mitad, alcanzado de nuevo por el antiguo terror. Traté de ahogar el sonido de mi voz como si se tratara de algo sacrílego. El sueco, desde luego, lo había escuchado también. Ese extraño lamento sobre nuestras cabezas en la oscuridad, y esa súbita depresión del aire como si algo se hubiera acercado. Su piel se había tornado de un blanco ceniciento bajo el bronceado. Se levantó frente al fuego con la espalda erguida, rígido como un báculo, mirándome fijamente. «Después de eso, tenemos que irnos», dijo con una especie de desamparada y frenética expresión. «No podemos quedarnos ahora. Debemos guardar la tienda e irnos en este mismo instante y seguir sin parar, río abajo». Él estaba hablando, pude observarlo, de una manera salvaje. Sus palabras dictadas por un abyecto terror, el terror al que se había resistido por tanto tiempo, pero que finalmente la había atrapado. «¿En la oscuridad?», exclamé, estremeciéndome ante mi histérico arrebato, pero percatándome mejor que él de nuestra situación. «Una completa insensatez. El río se desborda y solo tenemos un canalete. Además, solo nos internaremos más en su región. Por 50 millas delante no hay nada más que sauces, sauces, sauces». Él se sentó de nuevo, en un estado de semicolapso. Nuestra posición, por uno de esos cambios caleidoscópicos que la naturaleza adora, se había invertido de improviso, y el control de nuestras fuerzas de reserva pasó a mis manos. Su conciencia había llegado finalmente a su punto de decaimiento. «¿Qué diablos te poseyó para hacer una cosa así?», susurró, con un asombro de genuino terror en su voz y su rostro. Caminé hacia su lado de la fogata. Tomé sus 2 manos en las mías, arrodillándome junto a él y mirando directamente a sus ojos aterrados. «Haremos una nueva fogata», dije firmemente, «y luego entraremos para dormir.
Al amanecer, partiremos a toda velocidad hacia Comorn. Ahora, contrólate un poco y recuerda el consejo que me diste de no pensar en eso. No dijo nada más, y vi que estaba de acuerdo y colaboraría. También, en alguna medida, fue un alivio poder levantarnos y hacer una incursión en la oscuridad en busca de leña. Permanecimos juntos, casi espalda contra espalda, andando a tientas entre los arbustos y a lo largo de la ribera. El zumbido encima de nosotros no cesaba, sino que parecía hacerse más fuerte a medida que nos alejábamos del fuego. Era una vacilante expedición. Nos encontrábamos avanzando, desgarrando la maleza por entre una tupida arboleda de sauces donde algo de leña de una inundación anterior había quedado atrapada entre las ramas, cuando mi cuerpo fue atrapado en un abrazo que casi me hizo caer sobre la arena. Era el sueco. Había caído contra mí y se había agarrado de mí para evitar la caída. Escuché su aliento yendo y viniendo en cortos suspiros. «Mira, por mi alma», susurró, y entonces supe lo que era escuchar lágrimas de terror en la voz de un ser humano. Estaba señalando al fuego, a unos 50 pies de distancia. Yo seguí la dirección que su dedo apuntaba y juro que mi corazón contuvo su latir. Allí, frente al pálido brillo de la fogata, algo se movía. Lo vi, como si mirara a través de un velo frente a mis ojos, parecido al telón de gasa que cuelga en la parte trasera de los teatros, un tanto neblinoso. No era figura humana, pero tampoco era animal. Me daba la impresión de ser algo tan enorme como un grupo de animales, como caballos, 2 o 3, moviéndose lentamente. El sueco tuvo una impresión similar, solo que la expresó de una manera diferente, porque él lo concibió como algo con la figura y el tamaño de un conglomerado de arbustos, de forma redondeada en la parte superior, completamente agitado en su superficie, enroscándose sobre sí mismo como el humo, dijo después. Lo vi sentarse a través de los arbustos. Lloró sobre mí. «Mira, mira, por Dios, viene hacia nosotros. ¡Oh, oh!», soltó una especie de llanto sibilante. «¡Nos han encontrado!». Yo dirigí una temerosa mirada, la cual solo me permitió ver que la sombría figura avanzaba oscilando hacia nosotros a través de los arbustos y luego caía hacia atrás sobre las ramas con un estruendo. Estas, desde luego, no pudieron aguantar mi peso, así que, con el sueco sobre mí, caímos en complicado hacinamiento sobre la arena. Difícilmente sabía yo lo que estaba sucediendo. Estaba al tanto tan solo de una especie de sensación envolvente, de un helado terror que arrancaba mis nervios fuera de su cubierta carnal, los torcía en un sentido o el otro y los dejaba estremecidos. Mis ojos estaban cerrados fuertemente. Algo en mi garganta comenzó a estrangularme. Una sensación de que mi conciencia estaba extendiéndose en el espacio, rápidamente cedió lugar a la sensación de que me estaba desvaneciendo por completo, a punto de morir. Un agudo espasmo de dolor pasó por mi cuerpo, y me di cuenta de que el sueco me había abrazado de una manera tan fuerte que el dolor era abominable. Era la misma posición en que me había abrazado al caer. Pero fue el dolor, me declaró él después, lo que me salvó. Me hizo olvidarnos y pensar en otra cosa en el instante mismo en que estaba a punto de ser descubierto por ellos. Cerró mi mente para ellos en el momento en que sus palpos se posaban sobre mí, justo a tiempo de evadir su terrible sujeción. Él mismo, comenta, se desmayó en ese exacto momento, y eso fue su salvación. Yo solo recuerdo que algún tiempo después, imposible determinar cuánto, me encontré revolviendo con las manos en el resbaladizo tejido de las ramas de los sauces y vi a mi compañero de pie frente a mí, ofreciéndome una mano para ayudarme. Le miré fijamente con un aire deslumbrado, frotándome el brazo que él me había torcido. De alguna manera no tenía nada que decir. Perdí el conocimiento por un momento, le escuché decir.
Eso es lo que me salvó. Me hizo dejar de pensar en ellos. Casi me partes el brazo en dos, dije, pronunciando el único pensamiento consciente que había en mí por el momento. Un aturdimiento cayó sobre mí. Y eso es lo que te salvó a ti, respondió. Entre los dos logramos ponerlo sobre una pista falsa. El zumbido ha cesado. Se ha ido. Por lo menos por ahora. Una ola de risa histérica se apoderó de mí, y esta vez contagió a mi amigo también. Eran grandes ráfagas de sonoras carcajadas que nos trajeron una gran sensación de alivio. Retornamos junto a la fogata y colocamos la leña para que las llamas se elevaran de nuevo. Luego vimos que la tienda se había derrumbado y yacía revuelta en el piso. La recogimos y en el proceso tropezamos más de una vez, los pies atrapados en la arena. «Son esos embudos de arena», exclamó el sueco cuando la tienda estaba de nuevo de pie y el fuego iluminaba varias yardas a nuestro alrededor. «Y mira su tamaño». En todo el espacio alrededor de la tienda y del fuego donde habíamos visto las sombras avanzando, había profundas depresiones con la forma de embudos sobre la arena, iguales exactamente a los que habíamos encontrado a lo largo de la isla, solo que mucho más grandes y profundos, bellamente formados, y lo suficientemente amplios, en algunos casos, como para admitir todo el largo de una pierna. Ninguno de nosotros dijo una sola palabra. Ambos sabíamos que dormir era lo más seguro que podíamos hacer, y nos dirigimos a la cama sin más dilación, habiendo primero arrojado arena sobre el fuego y llevado el saco de las provisiones y el canalete restante dentro de la tienda con nosotros. Movimos la canoa también, la dejamos tan cerca de la tienda que nuestros pies la tocaban, y el menor movimiento nos haría despertar. También, previendo una emergencia, nuevamente nos acostamos con la ropa puesta, preparados para cualquier sobresalto repentino. Era mi firme intención el permanecer despierto toda la noche, vigilando. Pero el agotamiento de mis nervios y de mi cuerpo decretaron de otra manera y el sueño, después de un rato, cayó sobre mí como una agradable fraza de olvido. El hecho de que mi compañero durmiese aceleró el acercamiento de mi propio sueño. Al principio él se agitaba nerviosamente y constantemente se incorporaba, preguntándome si había escuchado esto o aquello. Se sacudía en su yacija de corcho y decía que la tienda se había movido y que el río se había elevado sobre el nivel de la isla. Pero cada vez que yo salía a mirar, volvía con el reporte de que todo estaba bien, y finalmente se calmó y permaneció tranquilo. Entonces su respiración se hizo regular y escuché inconfundibles sonidos de ronquidos. La primera y única vez en mi vida en que los ronquidos han sido para mí algo bienvenido y reconfortante. Recuerdo que este fue el último pensamiento en mi mente antes de quedarme dormido. Una dificultad en la respiración me despertó y encontré la frazada cubriendo mi rostro. Pero algo más aparte de la frazada estaba presionando sobre mí, y mi primer pensamiento fue que mi compañero había rodado en sueños de su yacija a la mía. Le llamé y me enderecé, y en ese momento supe que la tienda estaba rodeada. Aquel sonido de una multiplicidad de suaves pasos era de nuevo audible afuera, llenando la noche de horror. Le llamé de nuevo, más fuerte que antes. No respondió, pero yo ya no escuchaba sus ronquidos y noté también que la puerta estaba abierta. Esto era un pecado imperdonable. Me arrastré en la oscuridad para asegurarla y fue entonces cuando me percaté sin lugar a dudas de que el sueco no estaba dentro. Se había ido. Salí corriendo enloquecido, lleno de una horrenda agitación, y al momento de salir me sumergí en una especie de torrente de zumbidos que me rodeaban completamente y venían de cada cuadrante del cielo a la vez. Era el mismo zumbido familiar, pero fuera de quicio. Un enjambre de gigantescas abejas invisibles parecían estar volando en el aire junto a mí. El sonido parecía hacer más densa la atmósfera, y sentí que mis pulmones trabajaban con dificultad. Pero mi amigo estaba en peligro y yo no podía acobardarme. Estaba a punto de amanecer y una débil luz blanquecina se esparcía hacia arriba sobre las nubes desde una delgada línea de claridad
En el horizonte no se alzaba ningún viento. Apenas podía distinguir los arbustos y el río frente a mí y los pálidos parches de arena. En mi excitación, corrí frenéticamente de un lugar a otro de la isla, llamándole por su nombre, gritando con toda la fuerza de mi voz las primeras palabras que venían a mi mente. Pero los sauces ahogaron mis gritos, y su zumbido los embozó. El sonido de mi voz viajó tan solo a unos cuantos pies a mi alrededor. Me sumergí entre los arbustos, tropezando con las ramas, cayendo boca abajo y rasguñándome el rostro al tiempo que avanzaba trabajosamente a través de la resistencia de las ramas. Entonces, de manera completamente inesperada, salí a uno de los extremos de la isla y vi una sombría figura delineada contra el agua y el cielo. Era el sueco. Tenía ya un pie en el agua. Un momento más y hubiera dado el salto. Me arrojé sobre él, estrechando mis brazos alrededor de su cintura y arrastrándolo hacia la ribera con todas mis fuerzas. Él luchó furiosamente, desde luego, todo ese tiempo haciendo un sonido igual al de ese maldito zumbido y utilizando las frases más extravagantes en su furia, frases acerca de ir dentro de ellos y tomar el camino del agua y el viento, y solo Dios sabe qué más. En vano traté de recordarlas después, pero en ese momento me llenaron de horror y asombro. Al final, logré llevarlo a la relativa seguridad de la tienda y lo arrojé maldiciendo y sin aliento sobre la yacica, donde lo mantuve hasta que el acceso hubo pasado. Pienso que el carácter súbito con el que todo esto pasó, coincidiendo con el cese igualmente abrupto del zumbido y los pasos en el exterior, fue probablemente la parte más extraña de todo este asunto, porque apenas había él abierto sus ojos y vuelto su cansado rostro hacia mí, surgió finalmente la luz del amanecer, arrojando una pálida luz sobre su rostro a través de la puerta, y entonces él dijo, con una absoluta seriedad, como un niño asustado: «Es mi vida, viejo amigo, es mi vida lo que te debo. Pero todo ha terminado ya, de cualquier manera. Ellos encontraron una víctima en este lugar». Y entonces él se arrojó sobre sus cobijas y literalmente se quedó dormido frente a mis ojos. Simplemente perdió el sentido y comenzó a roncar de nuevo tan saludablemente como si nada hubiese sucedido, y él nunca hubiese intentado ofrecer su propia vida en sacrificio arrojándose al río. Y cuando la luz del sol le despertó 3 horas después, horas de incesante vigilia para mí, me resultó tan evidente que él no recordaba en absoluto lo que había intentado hacer, que me pareció más prudente contenerme y no formular preguntas peligrosas. Despertó de manera suave y natural, como he dicho, cuando el sol ya estaba en lo alto de ese cielo tranquilo, e inmediatamente se levantó y se puso a preparar el fuego para el desayuno. Lo seguía ansiosamente con la mirada al bañarse, pero él no intentó sumergirse, y apenas humedeció su cabeza, haciendo algunas observaciones sobre la frialdad del agua. «El río disminuye por fin», dijo, «y me alegra». «El zumbido ha cesado también», dije yo. Me miró silenciosamente con su expresión habitual. Evidentemente recordaba todo excepto su intento de suicidio. «Todo ha cesado», dijo, «porque…». Dudó, pero yo reconocí en sus pensamientos una referencia a la observación que él había hecho antes de quedarse dormido, y estaba determinado a saber de qué se trataba. «¿Porque han encontrado otra víctima?», dije, con una risilla forzada. «Exactamente», respondió, «exactamente. Me siento tan seguro de ello como si… Me siento bastante seguro de nuevo, es lo que quiero decir», concluyó. Comenzó a mirar con curiosidad a su alrededor. La luz del sol caía en parches de calor sobre la arena. No hacía viento. Los sauces estaban inmóviles. Lentamente se puso en pie. «Ven», me dijo. «Creo que si buscamos, lo encontraremos». Se echó a correr y yo le seguí. Llegó hasta la ribera. Revolvió con una vara entre los pequeños golfos de arena, las cavernas y remansos. Yo permanecía atrás de él. «¡Ah!
exclamó enseguida. ¡Ah! El tono de su voz, de alguna manera, traía de vuelta una vívida sensación del horror de las últimas 24 horas y me apresuré a unirme a su lado. Él estaba señalando con su vara a un gran objeto negro que yacía entre el agua y la arena. Parecía estar atrapado por las retorcidas raíces de los sauces y el río no podía arrastrarlo. El lugar debía haber estado bajo el agua horas antes. «Mira», dijo con un tono tranquilo, «la víctima que hizo nuestro escape posible». Y cuando miré por sobre su hombro, vi que su vara descansaba sobre el cuerpo de un hombre. Lo dio vuelta. Era el cadáver de un campesino, y el rostro estaba oculto bajo la arena. Indudablemente el hombre se había ahogado horas antes, y el cuerpo debía haber sido arrastrado sobre nuestra isla cerca del amanecer, en el mismo instante en que el acceso pasó. Debemos darle un entierro adecuado. Lo sé, respondí, y me estremecí un poco a mi pesar, porque había algo en el aspecto del hombre que me dejaba helado. El sueco me dirigió una profunda mirada, una expresión indescifrable, y comenzó a deslizarse por la ribera. Yo seguí con la mirada sus movimientos, impasible. La corriente había arrastrado gran parte de la vestimenta, el cuello y el pecho lucían desnudos. Cuando yo estaba a medio camino de abandonar la ribera, mi compañero se detuvo abruptamente y alzó su mano en señal de advertencia. Pero, o bien mi pie resbaló, o bien yo había ganado demasiado impulso para poder detenerme, pues caí sobre él, obligándola a dar un pequeño salto intentando esquivarme. Rodamos los dos sobre la arena endurecida y nuestros pies salpicaron en el agua, y, antes de poder evitarlo, habíamos impactado fuertemente contra el cadáver. El sueco dejó escapar un ronco grito, y yo me arrojé hacia atrás como si hubiera recibido un disparo. En el momento en que hicimos contacto con el cuerpo, se elevó de su superficie un sonoro murmullo. El rumor de múltiples zumbidos pasó por una vasta conmoción de seres alados surcando el aire a nuestro alrededor y se elevó hacia el cielo, haciéndose cada vez más débil hasta desaparecer en la distancia. Fue como si hubiéramos perturbado la labor de una miríada de criaturas invisibles, pero vivas. Mi compañero aferró fuertemente mi brazo, y creo que yo también me aferré a él. Pero antes de que ninguno de los dos tuviera tiempo para recuperarse del impacto, vimos que una agitación de la corriente estaba haciendo virar el cuerpo y liberándolo de la sujeción de las raíces de los sauces. En un instante había girado completamente boca arriba, el rostro inerte mirando hacia el cielo. Estaba rozando la corriente principal. En cualquier momento sería arrastrado por el río. El sueco intentó salvarlo, gritando algo que no pude entender acerca de un entierro adecuado, y entonces cayó súbitamente de rodillas sobre la arena, cubriéndose los ojos con las manos. Estuve junto a él en un instante. Vi lo que él había visto. Porque en el momento en que el cuerpo era arrastrado por la corriente, el rostro y el pecho desnudo fueron claramente visibles para nosotros, mostrando cómo la piel y la carne estaban completamente mechados mediante pequeños agujeros, delicadamente formados y completamente iguales en forma y tipo a los embudos de arena que habíamos hallado por toda la isla. «Es su marca», escuché a mi compañero murmurar sin aliento. «Su horrenda marca». Y cuando aparté de nuevo la mirada de su pálido rostro y miré al río, el torrente había terminado ya su labor, y el cuerpo había sido arrastrado hacia la corriente central, fuera de nuestro alcance y casi fuera de vista, dando vueltas y vueltas en el agua, como una nutria.